les bendiga en esta noche. Vamos a continuar con el libro que estamos leyendo, La vida más grande de todas, Jesús. Capítulo 5. La vida como Dios quiso que fuera. La historia de Jesús y del reino que Él vino a establecer tiene raíces profundas en el suelo de la historia de Israel. Durante siglos, la franja de tierra situada entre la parte oriental del mar Mediterráneo y la frontera occidental del desierto árabe ha sido y sigue siendo centro de actividad violenta de un conflicto permanente entre el bien y el mal. El conflicto es y será cósmico, no político. Por tanto, no es ningún accidente que Jesús naciera allí o que su destino estuviera tan intrincadamente entrelazado con el futuro del trono de Israel. Cuando Dios sacó originalmente a los descendientes de Abraham de Egipto para asentarlos en la tierra prometida, Él estableció un pacto que decía, en resumen: si ustedes me obedecen, disfrutarán de abundancia. Si me desobedecen, sufrirán hambre, pestes, pobreza e invasiones extranjeras. Era su manera de decir que la abundancia material tiene como base un fuerte fundamento espiritual, al menos para el pueblo de Dios. Durante un breve tiempo, los israelitas parecieron cumplir su parte del acuerdo, pero un poco de licencia aquí y un poco de tolerancia allá, y la nación especialmente escogida por Dios se volvió pronto como sus vecinos idólatras. Las consecuencias de la desobediencia mantuvieron a Israel en la pobreza y luchando para sobrevivir durante siglos, hasta que Dios eligió a un joven pastor de ovejas llamado David para que la dirigiera. La devoción de David a Dios puso literalmente a Israel en el mapa. David derrotó rápidamente a todos los enemigos de Israel en la región y al final de su vida, 40 años más tarde, había aumentado en 10 veces el territorio del país. Al destruir David sistemáticamente las deidades hechas a mano de los vecinos de Israel y dirigido a su pueblo a la exclusiva adoración del único Dios verdadero, Israel entró en su era dorada. Los límites seguros y una inteligente diplomacia le trajeron una incalculable riqueza de todas partes del mundo. Los campos producían abundantes cosechas de trigo y hortalizas. Las laderas estaban llenas de ganado. En los huertos había exuberancia de higos, dátiles, granadas y aceitunas, y los lagares rebosaban de mosto. Durante algún tiempo parecía que la nación hebrea sería dueña, por fin, de toda la tierra que el Señor le había prometido y que disfrutaría de la abundancia que Él ansiaba darle. Dios llamó a David un hombre según su corazón. En primer libro de Samuel 13:14. Porque Él sabía cuál era la especial relación que tenía el Señor con los descendientes de Abraham. Y llevó esmeradamente a su pueblo a ser fiel en su llamamiento. David compuso himnos y utilizó el poder del trono para llamar a Israel a la adoración. Además, invistió de autoridad al sacerdocio para hacer de la adoración a Dios la prioridad absoluta. Y todo el tiempo tuvo el sueño de construirle al Señor un gran templo en Jerusalén. Para ello reunió los más finos materiales del mundo y ubicó a los mejores artesanos de Israel. La devoción de David a Dios era incomparable. La fidelidad de David no pasó desapercibida. De conformidad con el pacto original, el Señor hizo florecer a la flamante potencia mundial. Además, renovó su promesa a los descendientes de Abraham al establecer un nuevo pacto con el hombre a quien Él había escogido para pastorearles. Mientras que su primer pacto con la nación prometía abundancia en respuesta a la obediencia, Dios hizo esta nueva promesa sin condiciones. El Señor le prometió a David que el pueblo de Israel jamás desaparecería de la tierra y que nunca le quitaría a su linaje el derecho al trono. Otros podrían usurpar el trono u ocuparlo ilegítimamente, pero jamás con la bendición o la aprobación de Dios, y nunca de manera permanente. Hasta el día de hoy, los judíos llaman a David su rey más grande, por su fidelidad a Dios. El inmenso poder y las enormes riquezas de David no corrompieron sus motivos, sus éxitos no erosionaron su humildad, su bravura nunca debilitó su invariable independencia, su variable dependencia de Dios. Pero, ¿no detesta usted esta palabra? El poderoso rey David, a pesar de toda su devoción y humildad, no pudo escapar por completo de la sutil y tenaz tentación del pecado. El hombre que había dirigido a su nación a la exclusiva adoración a Dios tuvo también su colección de esposas, así como algunas personas coleccionan estampillas.
Cuando mujeres procedentes de todo el mundo oriental hicieron su residencia en el palacio real, sus dioses hallaron morada en Israel. La absurda claudicación de David a la tentación tendría consecuencias terribles en los siglos futuros. Después de unas pocas generaciones, el fundamento espiritual que David había creado se estaba desintegrando, y el pacto de Dios con el rey pastor parecía estar en peligro. La soberbia y el engreimiento del nieto de David condujeron a una guerra civil, la cual dividió al pueblo hebreo en dos naciones, la de los idólatras y rebeldes reyes de Israel en el norte, y la de los a veces fieles descendientes de David, que gobernaron a Judá en el sur. En el año 722 a.C., el imperio asirio diezmó a Israel, dejando apenas un remanente hebreo en Judá para mantener los pactos de Dios con Abraham y David. Pero, al igual que los reyes de Israel, los reyes de Judá llevaron finalmente al pueblo a la rebelión contra su Dios al adorar imágenes hechas de piedra. A pesar de las súplicas con lágrimas de Jeremías y de las aterradoras advertencias de Ezequiel, el pueblo de Judá, que andando el tiempo llegó a ser conocido como el pueblo judío, enfrentó un largo periodo de un juicio severo. Isaías profetizó la aflicción que sufrirían los judíos por causa de sus infieles pastores, pero también vio más allá de su tribulación y habló de un futuro glorioso, de un nuevo reino bajo el liderazgo de un fiel descendiente de David. Isaías 32, 1 al 5. He aquí que un rey reinará según la justicia y los magistrados gobernarán según el derecho. Aquel hombre será como un escondedero contra el viento y como un refugio contra la tempestad. Será como corrientes de aguas en tierra de sequedad, como la sombra de un gran peñasco en una tierra sedienta. Entonces no se cerrarán los ojos de los que ven y los oídos de los que oyen estarán atentos. El corazón de los imprudentes entenderá para comprender, y la lengua de los tartamudos hablará con fluidez y claridad. El vil nunca más será llamado generoso, ni noble el canalla. Isaías 32 del 1 al 5. Perdón. Isaías, al igual que otros profetas, anunció que este rey pastor conduciría al pueblo de Dios a un glorioso futuro. Su reino sería el inicio de un periodo de superabundancia en la agricultura y en la economía jamás visto antes, que liberaría a la nación de la tiranía extranjera y que extendería su dominio para poner a toda la tierra bajo su soberano poder. Las generaciones posteriores llamarían a este rey el Mesías, el Cristo, el ungido, pero la esperanza es como el vidrio de una ventana orientada hacia el futuro. Es suficientemente transparente, pero uno solo puede ver un reflejo de lo que está detrás si no enfoca el objetivo de la manera correcta. El pueblo de Judá cometió el error de pensar que el Mesías simplemente volvería a tener los días de gloria del rey David y que transformaría al mundo en un imperio de los judíos. Es decir, esperaban que el Mesías les diera el mismo poder y la misma prosperidad de que habían disfrutado en el pasado, solo que ahora magnificada y multiplicada. Teniendo en cuenta su adoración exclusiva a Dios, ese no era un mal deseo, pero comparado con la realidad que tenían delante de ellos, lo que tenían ante sí era un tenue e insustancial parecido a la antigua gloria. Ese era el viejo pacto. Pero Dios tenía en mente un nuevo pacto. El nuevo pacto se basaría en el viejo para dar al pueblo de Dios mucho más que simple poder temporal y riqueza material. Sería una nueva clase de abundancia. Muy bien. Vamos a seguir leyendo. Título: El ascenso del Mesías al poder. Antes de dar inicio oficialmente a su ministerio público, Jesús habría de repetir los pasos del pueblo hebreo a través del desierto. Allí, en los agrestes montes de Judea, enfrentaría las tentaciones que habían hecho fracasar tan estrepitosamente a reyes y reinos. Después de pasar algún tiempo con sus potenciales discípulos, Jesús partió al desierto para tener un largo periodo de aislamiento y ayuno. Mateo dice de manera enfática que Jesús fue allí específicamente para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. El verbo en el original griego, según Johannes Lowe y Eugene Albert Nida en su Greek English Lexicon of the New Testament, Based on Semantic Domains, dice que es traducido como
Tentar significa tratar de aprender la naturaleza o el carácter de alguien o de algo sometiéndolo a una prueba minuciosa y extensa. En otras palabras, Jesús fue al desierto para verse con su enemigo y desafiarlo. Él demostraría que era el pastor legítimo de Israel al vencer las tentaciones que habían destruido a todos los reyes anteriores de Israel, incluyendo a su poderoso antepasado, el rey David. Después de que Jesús pasó 40 días bebiendo solamente agua, Satanás le hizo una propuesta. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lucas 4:3. En apariencia, esta parecía ser una proposición razonable. Había llegado el momento de que Jesús terminara su ayuno. Tenía hambre y después de todo tenía todo el poder del omnipotente a su disposición. Por tanto, ¿por qué no hacer uso de este poder para satisfacer una necesidad legítima? Porque Jesús había venido a la tierra para ser el hombre que todos los demás hombres no fueron capaces de ser, y para convertirse en el rey de Israel había necesitado siempre un rey que dependiera de Dios completamente y al que serviría siempre. La crisis del hambre es esencialmente una crisis de fe. ¿En qué cosa o en quién pondrá usted su confianza para satisfacer sus necesidades básicas? ¿Confiará en el Dios que hizo el cuerpo humano o en lo que usted es capaz de hacer por sí mismo? La respuesta de Jesús a esta tentación me recuerda las palabras de Moisés a los israelitas en el desierto. Está ahí en Deuteronomio 8 del 1 al 3. Cuidaréis de poner por obra todo el mandamiento que yo os mando hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y para que entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Acuérdate de todo el camino por donde te ha conducido el Señor tu Dios estos 40 años por el desierto, con el fin de humillarte y probarte, para saber lo que estaba en tu corazón y si guardarías sus mandamientos o no. Él te humilló y te hizo sufrir hambre, pero te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres habían conocido jamás. Lo hizo para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el Señor vivirá de toda palabra que sale de la boca del Señor. Deuteronomio 8, 1 al 3. Jesús triunfó donde los israelitas habían fracasado, y su osada declaración se convertiría en el primer principio del nuevo reino. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Aunque su estómago gruñía después de pasar 40 días sin comer, Jesús tenía abundancia. Él vino a establecer un nuevo reino basado en la absoluta confianza en Dios y dependencia de Él, no en la clase de abundancia que sirve para satisfacer el estómago o para traficar con ella con el propósito de recibir algún beneficio. Una profecía en Malaquías 3:1 decía que el Mesías vendría repentinamente a su templo. Mientras continuaba su ataque a la integridad del Mesías, Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo judío de Jerusalén, bien sea literalmente o en una visión, y lo desafió a lanzarse al concurrido atrio que se encontraba abajo. Satanás torció astutamente el Salmo 91, 11 y 12, dando a entender que los judíos reconocerían de inmediato el milagro y aceptarían a Jesús como el Mesías. Salmo 91, 11, 12 dice: pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos, en sus manos te llevarán, de modo que tu pie no tropiece en piedra. Jesús respondió de nuevo con una cita del Antiguo Testamento. Recordó las palabras de Moisés a los israelitas cuando estos se negaron a creer en la protección de Dios si no veían un milagro. No pondrás a prueba al Señor tu Dios, Mateo 4:7. La palabra griega para prueba en este versículo es la misma palabra traducida antes como tentación. El exigirle a Dios que dé pruebas de que Él puede y está dispuesto a cumplir sus promesas es la mejor prueba de que uno no confía en Él. El nuevo reino será uno en el cual el pueblo de Dios confiará en Él plenamente, sin reservas. La promesa divina de que este nuevo reino incluiría a todo el mundo se convirtió en el foco del tercer y último intento de Satanás de seducir a Jesús durante su tiempo en el desierto. Después de haberle mostrado el esplendor de todos los reinos del mundo, Satanás le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Mateo 4:9. Fue lo mismo que le ofreció a los corruptos reyes de Israel, a esos infieles pastores que iban tras la riqueza material a expensas de la consagración exclusiva a Dios y a su pueblo. Jesús respondió otra vez con una cita del Antiguo Testamento: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Mateo 4:10. En su debido momento Jesús iría a Jerusalén a presentarse en el templo como el Mesías, pero no antes de probarse a sí mismo que era un rey digno del trono de Israel. Como dice Warren Grisby, antes de que un rey pueda gobernar a los demás, debe probar que puede gobernarse a sí mismo. Título: No es la abundancia de tu abuelo. Poco después de su estadía en el desierto, Jesús comenzó su ministerio itinerante, recorriendo de arriba abajo la franja de tierra que una vez fue gobernada por David y Salomón, y al dirigirse a sus hermanas y hermanos hebreos en las sinagogas, en los mercados, en las laderas de las colinas y en los apartados caminos, grandes multitudes comenzaron a soñar con una vida de abundancia bajo el gobierno de un rey justo, quizás el rey justo. Él habría de ser con toda seguridad el que le pondría fin al yugo de Roma y a quien les daría más riquezas, más poder, una libertad sin límites y una vida más larga. Sin embargo, aunque Jesús era ciertamente el Mesías, sus súbditos no fueron capaces de ver la abundancia que él había venido a traer. Al mirar el futuro a través de la ventana, vieron solo lo que estaba detrás de esta, no la clase de abundancia mayor que Jesús quería darles. Para describir su nuevo reino, Jesús utilizó una imagen que habría sido muy familiar a sus oyentes. En el invierno, los pastores guardaban a sus ovejas durante la noche en encierros de piedra y después las llevaban a pasar la mañana siguiente. Las llevaban a pastar la mañana siguiente. Juan 10, 1 al 10. De cierto os digo que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. Y cuando saca fuera a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero al extraño jamás seguirán, más bien huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta figura, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les habló de nuevo. De cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no les oyeron. Yo soy la puerta, si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Grandes multitudes acudían a oír las enseñanzas de Jesús y para ser sanados por él. De esta multitud de discípulos, Jesús eligió a 12 para formar un círculo íntimo de discípulos de hombres a quienes él prepararía para que se convirtieran en los primeros líderes de su nuevo reino. Cuando él los llamó para que le siguieran, ellos lo dejaron todo, y aunque él les prometió abundancia, no encuentro ninguna indicación de que les hubiera ofrecido seguridad económica o comodidades. No había ningún plan de jubilación, ninguna póliza de seguro y ni siquiera la garantía de seguridad física. En realidad les prometió todo lo contrario. Jesús dijo a sus discípulos, Lucas 9, 23 al 25, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues ¿de qué sirve al hombre si gana el mundo entero y se destruye o se pierde a sí mismo? Tengamos claro que Jesús no estaba predicando contra la riqueza en sí. No debemos olvidar que la promesa de Dios a Israel incluía la abundancia material. Sin embargo, Jesús no predicó el evangelio de la salud y la prosperidad material. Eso de planta una semilla de fe y pide luego la bendición que desees. El cristianismo no es ni será nunca un plan para hacer rica a la gente codiciosa. Aquí cabe una advertencia. Rechace cualquier enseñanza que sugiera que la riqueza material, la salud física o las circunstancias favorables tienen algo que ver con la cantidad de fe que usted tenga o con lo complacido que está Dios con usted. Y tenga cuidado con los que enseñan que las ofrendas de dinero le darán una abundancia interminable de bendiciones divinas. Esos son falsos pastores que le robarán su dinero y destruirán su relación con Dios. La fe que ellos proclaman es una fe que envenena. En lo que concierne a Jesús, el dinero y los bienes materiales son moralmente neutros y no tienen ninguna relación con el nuevo reino, excepto en el sentido de que pueden distraernos de lo que Él considera importante.
Jesús les aclaró este asunto a sus seguidores en una osada declaración seguida por una escrutadora parábola. Lucas 12, 15 al 20. Mirad, guardaos de toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces le refirió una parábola diciendo, las tierras de un hombre rico habían producido mucho, y él razonaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde juntar mis productos. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Allí juntaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? La posibilidad de la muerte inminente tiene la capacidad de poner rápidamente en perspectiva las cosas. Cuando se mira la muerte a través del lente de la eternidad, la riqueza material se vuelve de repente infinitencialmente pequeña en comparación con las cosas que trascienden a la muerte, tales como las relaciones y la vida abundante que Jesús ha prometido. La cuestión no es si usted es dueño de mucho dinero o de abundantes bienes materiales, sino más bien si esas cosas se han adueñado de usted. Se trata entonces de un asunto del corazón. ¿Qué papel juega en el tener y conservar cosas en las grandes decisiones de la vida? ¿Qué prioridades le da a esas cosas en comparación con las importantes relaciones que tiene usted en su vida? ¿A qué cosa o a quién acude usted para satisfacer sus necesidades? ¿Vive usted solo del sustento físico o de las palabras y las promesas de Dios? ¿Hay algo para usted más importante que Él? El gran propósito de Dios para su pueblo es que tengan vidas santas, libres de todo aquello que pueden distraer nuestra atención de Él. Título: Abundancia de arriba. Si la abundancia no consiste en dinero, bienes materiales o comodidades, ¿qué es entonces? Puesto que el círculo íntimo de seguidores de Jesús sufrió persecuciones y murieron como mártires, ¿qué clase de abundancia tuvieron? Juan, el discípulo de Jesús, decidió dar inicio a su narración con esta explicación. Juan 1, del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él era el principio de con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Jesús es eterno, y Él es el Creador. Por tanto, la clase de vida que Él trae no es de manufactura humana, sino divina. Es la clase de vida que no existía en la tierra antes de su venida. Además de esto, la vida abundante es tan diferente a la manera de pensar de este mundo que éste no pueda comprenderla, no sin ayuda. A Nicodemo, una de las más grandes mentes teológicas y filosóficas de Israel, le resultaba difícil comprender la clase de vida que Jesús ofrecía. Como político, se preocupaba por la crisis de Israel, porque el reino teocrático de Dios se había vuelto una provincia de Roma. Como maestro de las Escrituras, se preocupaba por la verdad. Como religioso, se preocupaba por la moralidad y la conducta que agradan a Dios. Como hombre, le preocupaba en su propia persona, su futuro y su condición delante de Dios. Probablemente creía estar seguro de lo que creía acerca de la mayoría de estas cosas, hasta que Jesús le dijo: os es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7. La expresión nacer de nuevo se ha usado tanto, lamentablemente, que ha perdido mucho de su significado, hasta el punto de convertirse en un chiste en nuestra cultura. Pero en la lengua griega en la cual escribió Juan esta historia, las palabras están cargadas de muchos significados, los cuales revelan una verdad sencilla, pero profunda. Es una expresión que nos invita, como lo hizo con Nicodemo, a darle una mirada más profunda. Según el comentarista Merrill Tenney, el nacimiento físico es nuestra manera de entrar al mundo, y ese nacimiento trae consigo el equipo potencial que nos ajustemos en él, para que nos ajustemos en él. Es pasar de una forma de vida a otra y de un medio a otro. El nacimiento nos introduce en una existencia muy diferente, en un mundo completamente nuevo, y en ese nuevo mundo la persona está casi totalmente mal equipada para sobrevivir, pero con el potencial para lograrlo.
La palabra griega anoten, traducida aquí como de nuevo, puede tener varios significados. Se usa más comúnmente como un adverbio que significa de arriba. De modo parecido podemos decir de alguien, esa persona recibió ayuda de arriba, queriendo decir que Dios la ayudó. Esta idea es la misma en casi todos los casos en que Juan utiliza la palabra, y tal como es utilizada aquí, el significado sirve para explicar perfectamente la verdad que Jesús le reveló a Nicodemo. Tenney, el escritor Merrill Tenney, sigue diciendo, nacer de nuevo o nacer de arriba significa la transformación de una persona haciéndola capaz de entrar en otro mundo y adaptarse a sus condiciones. Para pertenecer al reino de los cielos, uno tiene que nacer en él. El nacimiento es obra de Dios. Es verdad que la madre juega un papel necesario y que el médico ayuda. Pero enfrentemos los hechos. Decimos que el nacimiento es un milagro porque es Dios quien lo hace posible. ¿Y qué del papel del recién nacido? ¿Con qué contribuye el bebé para su nacimiento? Con nada. El nacimiento de arriba, como sucede con el nacimiento físico, no es algo que uno puede ganar, merecer o conseguir por esfuerzo propio. Usted no puede orar y orar para lograrlo. Usted no puede limpiar su vida lo suficientemente para hacerlo posible. Y tampoco puede unirse a una iglesia para nacer de arriba. Todo eso es tan absurdo como si el bebé hubiera dicho que decidió formarse dentro del vientre de su madre. Cuando Nicodemo oyó que Jesús utilizó la extraña frase, os es necesario nacer, anoten, o sea, la palabra griega, deliberadamente se enfocó en el aspecto de otra vez de la palabra. Quizás con cierta ironía preguntó, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Juan 3:4. A primera vista la pregunta de Nicodemo parece ser o completamente obtusa o muy sarcástica, pero recordemos que quien está sentado frente a Jesús no es ningún tonto, es un gran maestro dirigiéndose a alguien que él sospecha que es un advenedizo. Era su manera de decir, qué posibilidad tan absurda. Los maestros de aquel tiempo, entre ellos Nicodemo, llamaban hijos nacidos de nuevo a los gentiles que se convertían al judaísmo. Era una bonita manera de afirmar que una persona había comenzado una nueva vida al establecer una relación con el Dios de Abraham. Este proceso involucraba la circuncisión para los hombres y el bautismo en agua de todo el cuerpo, tanto para los hombres como para las mujeres. Por tanto, el viejo maestro pensaba que Jesús se estaba refiriendo a los gentiles convertidos. Su segundo error estuvo en pensar que el reino era solo el reino físico y terrenal de Israel bajo el gobierno del futuro Mesías judío. Es decir, Nicodemo entendió que Jesús estaba diciendo, solo los gentiles convertidos podrán tener parte en el futuro reino terrenal bajo el Mesías. Eso no era, por supuesto, lo que Jesús estaba enseñando. Aunque Nicodemo era sumamente inteligente, su pensamiento era bidimensional. Solo podía pensar en el plano horizontal. Él, al igual que muchos otros hoy en día, creía que al mundo se le puede conocer solo por la evidencia física combinada con el razonamiento humano, es decir, lo que se puede tocar, percibir por los sentidos, probar en un laboratorio, demostrar matemáticamente o evaluar y decidir en un tribunal. Por tanto, su respuesta natural fue, en realidad, ahora se me está diciendo que hay un reino del cual yo no soy parte. Y para ser parte de ese reino tengo que, de alguna manera, regresar y volver a nacer como gentil. Además, este reino me parece muy diferente al reino al que yo esperaba. ¿Qué clase de abundancia es esta? Nicodemo estaba mirando con detenimiento, pero no podía ver. Sin embargo, en vez de censurar al viejo maestro, Jesús lo lleva a profundizar. Para nuestra cultura su explicación parece más incomprensible que antes, pero Jesús escoge unas palabras y conceptos que Nicodemo podía entender. Juan 3:5, de cierto te digo que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Cuando Jesús se refirió al agua y al Espíritu, reconoció la práctica de la limpieza mediante el agua, o sea, el bautismo, que los judíos asociaban con el arrepentimiento, y al mismo tiempo destacó la necesidad del nacimiento espiritual. Al hacer una diferenciación de ambas palabras, Nicodemo sabría que anoten significaba de arriba, como un nuevo nacimiento espiritual, vinculando esto con una promesa mesiánica favorita del Antiguo Testamento.
Yo pues os tomaré de las naciones y os reuniré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra. Entonces esparciré sobre vosotros agua pura y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Os purificaré de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes, que guardéis mis decretos y que los pongáis por obra, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Ezequiel 36, 24 al 28. Nicodemo esperaba que el Mesías liberara a Israel de Roma y que les trajera una abundancia fabulosa, un pensamiento horizontal, al decir que hay que nacer del agua, o sea, el arrepentimiento, y del Espíritu, o sea, de arriba. Jesús trató de dar una dimensión vertical a la visión del reino que tenía Nicodemo. El Espíritu no se ve, es completamente invisible. Lo que hace el Espíritu de Dios cuando la persona nace de arriba o nace de nuevo es limpiarla y renovarla interiormente. Esta es la obra del Espíritu de Dios dentro de alguien que por sí solo no es capaz de captar la verdad espiritual. Jesús sigue diciendo ahí en Juan 3:6, lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. A estas alturas Nicodemo debió estar con la boca abierta, atónito. Jesús continuó, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. En otras palabras, Nicodemo, esto no es algo que puedes analizar o resolver por ti mismo. Esto involucra lo sobrenatural, la obra de Dios en el interior de la persona. La obra del Espíritu es como el viento. Para nosotros, el Espíritu es invisible, silencioso y poderoso. Se mueve a donde Él quiere. No puede ser controlado ni contenido por los seres humanos. Imaginemos lo que significa explicar qué es el viento a alguien que nunca lo ha experimentado. Así fue como debió haber sido para Jesús al explicarle a Nicodemo lo que era la obra sobrenatural del Espíritu. Finalmente Nicodemo se vuelve muy vulnerable y reconoce su ignorancia. Quizás se inclina hacia adelante y con la mano puesta sobre su cabeza y mirando a los ojos de Jesús para recibir una respuesta le dice, ¿cómo puede suceder eso? Juan 3:9. Él era el maestro de Israel y uno de los hombres más devotos que servían en el templo de Dios, pero no estaba consciente de la dimensión espiritual del reino y de la clase de abundancia que disfrutarían los ciudadanos de ese reino. Esto debe servir de advertencia a cualquiera que tenga una activa participación en la iglesia. Alguien puede ser el miembro más fiel de la congregación y tener incluso el respeto de toda la comunidad religiosa y ser visto como una autoridad en cuanto a la verdad divina. Pero ni los conocimientos teológicos ni la reputación religiosa hacen a alguien nacer de arriba o nacer de nuevo. Jesús respondió yendo directamente al problema y lo hizo con estas tres aseveraciones enfáticas. ¿No lo entiendes? Versículo 10. ¿No lo aceptas? Versículo 11. ¿Y cómo podrás creer? Versículo 12. Respondió Jesús y le dijo, ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablé de cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Juan 3, del 10 al 13. El problema de Nicodemo no era intelectual, sino de voluntad. No podía ver porque no quería ver, lo que Jesús enfatizó, pero no recibís nuestro testimonio. Cuando la conversión se centró en la obra del Espíritu Santo, el diálogo de ambos se volvió muy interesante. Puesto que Nicodemo era un veterano estudiante de Moisés, Jesús aprovechó los conocimientos que él tenía de la historia hebrea, específicamente del caso registrado en Números 21, 4 al 9. Los israelitas acababan de experimentar la milagrosa liberación que Dios les dio de la esclavitud en Egipto. Habían sido testigos de las 10 plagas, experimentando la división de las aguas del Mar Rojo y visto la columna de nube y de fuego que los guiaba.
Sin embargo, comenzaron a murmurar y a quejarse. Sus rumores y su desobediencia agotaron la paciencia de Dios, por lo que decidió castigarlos. Su castigo vino en la forma de serpientes venenosas que ocasionaban la muerte de muchas personas, lo que llevó a Moisés a interceder diciendo: en realidad, si esto no se detiene, nadie va a quedar vivo. El Señor respondió con una serie específica de instrucciones: hagan una serpiente de bronce y póngala sobre una asta para que todo el que sea mordido pueda mirarla. Una vez que la persona vea la serpiente, el veneno que está en su cuerpo perderá su efectividad. Tal como el Señor lo había prometido, el plan funcionó. Nicodemo estaba, naturalmente, familiarizado con la historia. Por consiguiente, Jesús utilizó este episodio de la historia de Israel como una analogía. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? A la cruz, por supuesto. A la cruz donde Él pagó totalmente todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros, y todo pecado, el de usted, el mío, el de todos. Cuando Jesús fue levantado en esa cruz, Él satisfizo plenamente las demandas de un Dios santo, quien dijo que el pecado debía ser castigado. Al mirar a Jesús, el veneno del pecado pierde su efectividad y ya no tendremos que sufrir la muerte eterna. Toda persona que cree en Jesús tendrá la clase de vida del Salvador, participar en su clase de reino y disfrutar de una nueva clase de abundancia. El versículo 15 completa la idea del versículo 14. Aquí tenemos todas las palabras a la luz de lo que usted sabe hasta ahora. Léalo otra vez lentamente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Después de despejar la mente de Nicodemo de sus falsas nociones, de una defectuosa teología y del orgullo, y tras haberle dado al viejo maestro una nueva dimensión a su pensamiento, Jesús le hace una declaración clara y directa de su divina misión. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La abundancia que Jesús ofrece es una abundancia espiritual que trasciende las circunstancias tales como los ingresos económicos, la salud, las condiciones de vida e incluso la muerte. La vida abundante es una vida eterna. Título: Abundancia en este mismo momento. Cuando Jesús hablaba de la abundancia, lo más probable es que lo hiciera usando la lengua aramea. Y cuando Juan cuenta su historia, escribe en el idioma común del Imperio Romano, al griego koiné, utilizando la palabra perizos para comunicar la idea de abundancia. Gerard Kittel dice que esta palabra significa estar presente con sobreabundancia o en demasía. La vida abundante no solo es eterna, es además una vida inmensa y extraordinariamente exuberante. Y aunque la vida abundante tiene implicaciones profundas más allá de la tumba, Jesús dio todas las indicaciones de que esa vida tiene también relevancia práctica aquí y ahora. Al pensar en la clase de vida que Él ofrece, halló 4 peculiaridades evidentes. Sigue diciendo del escritor Gerard Kittel: elevarse. La vida como Dios quiere que sea es una vida que está por encima del dominio del temor, de la superstición, de la vergüenza, del pesimismo, de la culpa, de la ansiedad, de la preocupación y de todo el negativismo que evitan que las personas tomen cada día como un regalo de Dios. La vida abundante le permite a la persona comenzar el día diciendo: Señor, soy tuyo, el día de hoy te pertenece. Te entrego todos mis problemas al comenzar este nuevo día. Sé que lucharé y andaré a tientas e incluso que tropezaré, pero también sé que tú estás conmigo y que utilizarás todas las experiencias de mi vida para aumentar mi capacidad de recibir más y más fuerzas de ti. Ignorar la vida como Dios quiere que sea nos hace que rechacemos el consejo de quienes viven su vida desde una perspectiva únicamente humana. Es sentirse seguro en la verdad de Dios e ignorar la opinión de la mayoría. Es atreverse a dar la cara por lo correcto, sin temor a ser ridiculizados o perseguidos. Quienes reciben la vida abundante no tienen necesidad de agradar a las personas, por ello se sienten a las 1000 maravillas agradando a Dios. Arriesgarse. La vida, como Dios quiere que sea, nos desafía a intentar lo imposible.
en la firme creencia de que todas las cosas son posibles para Dios, porque la abundancia es inmaterial. No material, hay muy poco temor a las pérdidas. Por eso podemos vivir fuera de la trampa de la preocupación de perder las cosas. Desprenderse. La vida, como Dios quiere que sea, nos permite desprendernos de todas las cosas porque la seguridad y el contentamiento vienen de Dios. El dinero, las posesiones, el estatus e incluso las relaciones no son sino medios que Dios tiene para bendecirnos, para que nosotros a su vez bendigamos a otros, porque Dios es el dueño de todo. Nosotros no tenemos ninguna necesidad de aferrarnos a nada. La vida abundante tiene solo un requisito: tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestra vida antigua, nuestra vieja manera de vivir, de decidir, de pensar y de comportarnos, a cambio de una nueva vida, de una vida moldeada y dirigida por el Señor. El cambio comienza con una decisión, pero dura toda una vida. La vida abundante no es algo a lo que nosotros tenemos derecho, sino algo que recibimos, y comenzamos a recibirla cuando nos convertimos en ciudadanos del nuevo reino del Mesías. Y ese punto de arranque es cuando somos nacidos de arriba. ¿Lo ha entendido? ¿Lo acepta? ¿Lo cree? Muy bien. Hasta aquí el capítulo 5 de este libro, La vida más grande de todas, Jesús. Dios les bendiga y nos vemos el domingo.